Rosa Confelmate es educadora, magíster en gerontología social por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Consejo Ciudadano para Mayores, presidido por la primera dama de Chile, la señora Cecilia Morel. Ha sido experta independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad. En el primer periodo, inaugurando este cargo durante los años 2014 a 2020. Es directora del Centro de la Universidad Católica de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile durante los años 2014 a 2018. Ha sido directora del CENAMA durante los años 2010-2014, que es la responsable del diseño e implementación de las políticas públicas de ese país, así como también ha sido responsable de esta actividad durante los años 2012-2025 para el gobierno de Chile. En el ámbito académico se destaca su calidad de miembro del Comité Científico y vicepresidenta de la Red Internacional de Estudios sobre la Edad, la Ciudadanía y la Integración Social Económica de los Mayores, REIACTIS, de la Red Latinoamericana de Investigación sobre el Envejecimiento, del Instituto Oxford del Envejecimiento de la Acción, es vicepresidenta mundial de la Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad desde 2004 a 2015. Sus investigaciones se enfocan en la protección de los derechos humanos de las personas de edad en situaciones de emergencia. Fíjense, desarrollada en el 2011, una pionera en este tema, también sobre exclusión social de las personas mayores desde la ONU 2018, sobre robots y inteligencia artificial en la ONU 2017. Es autora de una vasta producción. Entre sus publicaciones más recientes se destaca la Agenda 2030 y Derechos Humanos de las Personas Mayores, publicada por la CEPAL-ONU en el 2019, Dos revoluciones, digital y demográfica de Naciones Unidas del 2018 con Jacine Khaled, y Human Rights of Older Persons and Non-Discrimination de la Universidad Católica de Chile en el año 2017. Ha participado en numerosísimos congresos nacionales e internacionales sobre los derechos humanos de las personas mayores. Muchísimas gracias, Rosa, por tenerte entre nosotros y también por esta linda amistad que hemos podido compartir en este campo de militancia gerontológica. Te escuchamos, Rosa. Muchas gracias, Isolina, y qué vergüenza todo el tiempo que se ha gastado en esto, pero la verdad es que yo tengo más años a lo mejor que todas ustedes y por eso uno tiene más currículum. Pero bueno, primero quiero agradecer a la Defensoría General de la Nación, a la Fundación Navarro Viola, a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho de la UBA, al CONECET, y muy especialmente a la doctora Isolina Dabove por haberme invitado a tan importante e interesante seminario. Voy a dar esta charla dividida en 4 puntos. Como tenemos 20 minutos, hay que tratar de resumir lo máximo posible. Son muchos temas, muchas ideas, hay que ir a lo esencial. Entonces voy a dividir en 4 temas. Primero, algunos antecedentes que creo que son interesantes. Después, COVID-19 y derechos humanos. ¿Dónde nos enfoca este tema de los derechos? Tercero, la importancia de los derechos en situaciones de emergencia. Cuarto, el tema que se me ha pedido acá, violencia y personas mayores en situaciones de emergencias sanitarias. Y por último, algunas recomendaciones para el buen trato de las personas mayores. Voy a ir muy chiquitito al comienzo para poder explayarme más en los otros temas que son los que me han solicitado para esta charla. Algunos antecedentes que a lo mejor ustedes ya lo han visto mucho en otras conferencias, pero creo que es importante poder comunicar. En el mundo de hoy tenemos 900 millones de personas mayores y los mayores de 80 años representan un 14%.
El 2050, en todo el mundo, tendremos cerca de 2.000 millones de personas mayores y los mayores de 80 años van a representar el 21% de la población. Por lo tanto, eso nos indica lo que ustedes deben ya conocer: el mundo envejece y va a haber una población envejecida muy grande. Todos estos contextos analíticos de datos nos hacen ver que tenemos que tomar medidas necesarias para un cambio radical de lo que es el envejecimiento en el mundo. Ahora paso a COVID-19 y los derechos humanos. La tasa de mortalidad, según los datos que tenemos en Naciones Unidas, en las personas mayores de 80 años es 5 veces mayor que el resto de la población promedio. Una de las razones, pero no la más importante, es que las personas mayores de 70 años tienen un 76% de afecciones subyacentes, lo que llamamos las enfermedades crónicas, lo que significa más riesgo en las personas. Pero hay que decir también, y eso lo voy a detallar más tarde, que todas las personas mayores somos distintas y por lo tanto hay algunas que su biología representa algo, pero que en el fondo no están en esas condiciones sanitarias que se despliegan. La pandemia está exponiendo, y esto es un punto muy clave que a mí me gustaría señalar, que la pandemia está exponiendo una realidad que estaba presente mucho antes que llegara el COVID-19 al mundo, que son las violaciones latentes y crónicas de los derechos humanos de las personas mayores, las cuales se han visto intensificadas y agravadas por la condición de crisis sanitaria, el envejecimiento y la discriminación por edad en condiciones de angustia. Abarca todo el espectro de las brechas de protección de los derechos humanos. Ese es un punto que yo quiero resaltar, porque no es que ahora las personas mayores tengan más gravedad es un punto que ha estado permanentemente, pero invisibilizado, y ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la importancia que tenemos de los derechos humanos en situaciones de emergencia? Primero, el envejecimiento, como todos sabemos, es una construcción social contextual. Los conceptos de edad varían en función de las circunstancias, como les estaba explicando, las condiciones, la cultura, así como de otras consideraciones y factores. En situaciones de emergencia causadas por conflictos o desastres naturales, porque esta es una pandemia, es una condición de un desastre sanitario, pero los países, como muchos países, tenemos otro tipo de emergencias que son también importantes, que son los del cambio climático, son los terremotos, son las inmigraciones, son los miles de problemas que también producen situaciones de crisis sanitarias. En situaciones de emergencia causadas por conflictos o por desastres naturales, la relatividad de la edad que afecta la recopilación de datos y por consecuencia el apoyo que pueden recibir las personas mayores repercute también en el ejercicio de los derechos humanos, de naturaleza heterogénea, más vulnerable, a menudo invisible, son afectadas de manera desproporcionada. La segunda cosa de la importancia del enfoque de derechos humanos. La exclusión social se ve agravada por las medidas de distanciamiento social, como la denegación de visitas a hogares, de atención residencial o el distanciamiento social que exige en las casas de las personas o los geriátricos, como llaman ustedes. Pero esto tenemos que tener muy claro que no debe convertirse en una exclusión social. Tercer punto. Es preocupante que las decisiones relativas a los recursos o asignaciones médicas sean escasas para las personas mayores. Me voy a detallar más adelante como una de las condiciones de maltrato que hemos visto en esta pandemia. Otro punto relevante en situaciones de emergencia y derechos humanos es la salud mental. En situaciones de urgencia es un tema
muy importante, así como algunas patologías pueden ser causadas por la crisis sanitaria, por problemas preexistentes o la intervención humanitaria. De ahí a que haya que velar porque los pacientes puedan dar su consentimiento libre e informado al tratamiento. Y eso es muy claro, porque en situaciones de emergencias sanitarias como ahora, muchas veces no se le consulta al paciente ni tiene derecho a decir qué es lo que necesita. Después viene algo que hemos trabajado mucho con Isolina, que en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, en su artículo 29, se refiere específicamente a las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias y establece que los estados tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de las personas mayores en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias, sanitarias, desastres, de conformidad con las normas del derecho internacional, en particular del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y eso en nuestro territorio, en nuestros países latinoamericanos y del Caribe, debemos tenerlo muy presente. La convención también tiene por objetivo fomentar la participación de las personas de edad en los protocolos de protección civil en derechos naturales. Y ahora me voy a profundizar en el tema que me han pedido un poquito más detallar, que es la violencia en las personas mayores en situación de emergencias sanitarias. Las formas más frecuentes de violencias y maltrato durante o después de una crisis humanitaria son el abuso financiero, el abandono, el abuso sistemático, así como el maltrato físico. Y voy a detallar después por qué estas son algunas de las violencias más frecuentes. Otros riesgos como el descuido o abandono por la familia, a menudo en los hospitales y las residencias para personas de edad, la explotación por parte de familiares, el maltrato emocional y la falta de control sobre los bienes y la adopción de decisiones. Con frecuencia se ven exacerbados en situaciones de emergencia. Ustedes podrán decir, ¿cómo van a dejar a las personas en hospitales? Yo he conocido muchos casos en Latinoamérica de personas que van a los hospitales para algún tratamiento y después no vuelve ni un familiar a saber qué pasa con ellos. Algunas de las principales situaciones de violencia en personas adultas mayores en emergencia sanitaria son las siguientes. Primero, una exclusión social. La exclusión social de las personas mayores es un proceso complejo y caracterizado por la falta de denegación de recursos, derechos, bienes y servicios en la vejez y la incapacidad de participar en las relaciones sociales que se encuentran a disposición de la mayoría de la población. Esto afecta tanto la calidad de vida de las personas mayores como la equidad y la cohesión del conjunto de una sociedad y tienen importantes consecuencias para el disfrute de los derechos humanos de las personas mayores. El maltrato psicológico. El confinamiento está causando en las personas mayores un problema de sentimientos de soledad, desamparo. La exclusión social se ve agravada por las medidas de distanciamiento físico, como las denegadas de visitas a hogares, de atención residencial, de distanciamiento social. Como dije anteriormente, no debe transformarse en una exclusión social. El distanciamiento físico es crucial por razones de pandemia y de contagios, pero hay que encontrar fórmulas creativas y seguras de aumentar las conexiones sociales. Ofrecer medios de conectarse en línea, por teléfonos celulares, por tablet u otros medios en zonas remotas y rurales. Pero el abandono o exclusión no debe ser. Maltrato físico y derecho a la vida. Los informes que hemos tenido de personas mayores abandonadas o encontradas fallecidas en casas de acogida
que nosotros en Chile llamamos el IAM y ustedes geriátricos, son alarmantes. Esto es más que un maltrato físico, es inaceptable. Todos tenemos la obligación de ejercer la solidaridad y proteger a las personas mayores de esos daños. Con el COVID ha aumentado la violencia contra la mujer, violencia entre parejas, que se ha exacerbado en las condiciones de encierro y muy frecuentemente en nuestras personas mayores. Maltrato económico. En nuestra región tenemos un alto nivel de mortalidad en algunos países. Una de las causas, entre otras cosas, es que las personas mayores no pueden respetar el confinamiento. ¿Y por qué? Porque viven hacinadas en la extrema pobreza y por lo tanto las personas vulnerables, muy pobres, con los trabajos que tienen trabajos muy mal remunerados, bajas pensiones y sobre todo personas de economía informal que viven del sustento diario, de repente tienen la obligación de salir todos los días a buscar sus recursos y ahí poder tener un contagio. Maltrato por edad o edaísmo. Sabemos que las personas mayores se enfrentan a una discriminación particular por su edad, edaísmo, y por lo tanto requieren una protección específica de sus derechos, por lo que es urgente la necesidad de adoptar un enfoque holístico de los derechos humanos de las personas mayores que garantice la igualdad en la realización de todos sus derechos, incluido el derecho a la atención de la salud en estos momentos. Y ahí por eso me enfoco en el maltrato de salud. Es muy preocupante que la decisión relativa a la asignación de recursos médicos escasos, como los respiradores en las unidades de cuidados intensivos, puedan adoptarse única y exclusivamente por razones de edad, denegando a las personas mayores su derecho a salud y la vida en condiciones de igualdad con los demás. Yo creo que en Argentina y en Chile se ha respetado mucho que no haya discriminación por edad, pero hay otros países que sí la han hecho y muy notoriamente, y muchos países europeos, aunque ustedes no lo crean. El maltrato por razones de invisibilidad. Las personas mayores se han hecho muy visibles con el brote de COVID, pero sus voces y opiniones y preocupaciones no han sido oídas. Entonces seguimos siendo invisibles. Ejemplo de ello es el lenguaje cruel y deshumanizante de los medios de comunicación social y el énfasis exclusivo de su vulnerabilidad, ignorando su autonomía. Ustedes saben que los dejan en casa, no los dejan salir por edades, etcétera. No podemos tomar nuestras decisiones y tampoco podemos decir lo que queremos. Hay que solicitar a las partes interesadas en esta pandemia que velen para que los servicios de apoyo esenciales en el hogar y en las comunidades puedan continuar sin poner el riesgo a las personas mayores y sus cuidadores. Debemos ser solidarios para superar esta crisis. Uno de los puntos más graves que hemos encontrado con la pandemia es la falta de solidaridad social. Muy egoísta el mundo hoy día. ¿Cuánto me queda, Iso? No te oigo. Minutos. ¿Sí? ¿Ah? Ya. Entonces, voy a algunas recomendaciones entonces que creo que son importantes para la post-pandemia, porque hoy día estamos en la crisis, pero saliendo algunos países, Europa está con rebrote, Chile va bajando, entonces yo creo que tenemos que estar pensando las personas que trabajamos en mayores, qué hacer post-pandemia. Y aquí hay algunas reflexiones que para que quede en la mesa que podemos hacer. Primero, recomendación a los estados, a los medios de comunicación y a toda la sociedad entera, la visibilización de las personas mayores. Ese es un punto muy, muy importante que hoy día tenemos que trabajar. Segundo, la necesidad de bases de datos eficientes para la toma de decisiones
políticas o las decisiones de tratamiento sanitario, etcétera. Las bases de datos que existen hoy día en la mayoría de los países del mundo no están segregadas por grupos etarios y a los mayores los meten en un saco. Por lo tanto, difícilmente se pueden tomar decisiones a conciencia. Protección de sus derechos por discriminación o por edaísmo. Muy importante, que todos somos iguales. Mayor apoyo sanitario del Estado para las personas mayores. Es preciso adoptar cambios sustanciales en el modo de plantear los servicios de atención, cuidados, de jubilación, las políticas sociosanitarias de las personas mayores. Los estados tienen que tener un enfoque nuevo de protección a los derechos de las personas mayores. Trabajar legislativamente contra la violencia, el maltrato y el abuso, creando nuevas leyes o modificando algunas existentes para que éstas apoyen sanciones contra el abuso y la violencia de las personas mayores. El Estado y la sociedad civil deben preocuparse de tomar medidas para tener un buen trato de las personas mayores, con un gran aumento de solidaridad. Apoyo de tecnologías digitales. Las personas mayores hoy día son alfabetas digitales, muchas de ellas, no digo todas, pero las personas con más vulnerabilidad, más pobres. Y hemos encontrado hoy día que hay muchas formas de conexión a través de las tecnologías digitales, tanto sanitarias, sociales, de compras, etcétera. Por lo tanto, es una obligación que nuestros mayores puedan alfabetizarse digitalmente y apoyar esa situación. Promover un contacto intergeneracional, no excluir a las personas mayores. 8. Cuando pase la pandemia, pensar a futuro en ciudades más inclusivas, sostenibles y amigables, como son, por ejemplo, las ciudades amigables de la OMS. Mejorar las pensiones y en muchos países que no existe, incluir la pensión básica solidaria. Nosotros la tenemos, ustedes también, pero hay muchos países que no tienen la pensión básica solidaria. 10. El derecho a trabajo de las personas mayores. Hoy día, con la situación de pobreza, nosotros hemos venido trabajando mucho tiempo para dar posibilidad de trabajo a nuestros mayores, a los que quieran hacerlo. Y con la pobreza que va a quedar después de esta tremenda pandemia, es una obligación permitir que nuestros mayores puedan poner un emprendimiento, puedan trabajar en lo que quieran. Necesitan recursos. Y 11, para finalizar, la Convención Internacional de los Derechos Humanos para las Personas Mayores. La falta de un instrumento jurídico internacional completo e integrado para promover y proteger los derechos de la dignidad de las personas de edad tiene consecuencias prácticas importantes. Destaca en particular que los instrumentos vigentes no dan visibilidad específica o suficiente en las cuestiones de envejecimiento y, por lo tanto, impiden a las personas de edad disfrutar plenamente sus derechos, en especial en situaciones de emergencia. Esto junto a una inversión sostenible en sistemas de salud, protección social, que garantice los derechos y la dignidad de las personas mayores. Latinoamérica, África y algunas partes de Asia están trabajando fuerte por esta convención, pero Europa no quiere. No quiere. No quería cuando yo partí como experta independiente. Ahora quieren un poquito más, pero todavía hay que hacer un fuerte trabajo. Creen que es caro, que les va a traer consecuencias y no saben que ellos, ya partiendo de la base de ellos hacia abajo, ya tienen todo armado. Entonces hay que hacer un trabajo ahí. Y por último, convidar a los países latinoamericanos a que ratifiquen la Convención Interamericana de los Derechos. Hay 7 países que ya ratificaron, y Solina me puede corregir si quiero, y con 10 pasamos a tener una Convención Internacional de los Derechos Humanos. Así que a los países que todavía no lo han hecho, por favor, que puedan hacerlo. Y finalizo con 2 expresiones que me han llamado mucho la atención y que quiero compartir con ustedes. La primera es del secretario general de Naciones Unidas, señor Guterres, que dice: ninguna persona joven o vieja es prescindible. Y otra más poética, que es de un escritor que era
portugués, pero que es de Mozambique, que se llama Mia Couto, que ha escrito mucho sobre desastres naturales y que es un muy buen escritor sobre tragedia, y dice: lo salvaron de la muerte, pero no lo salvaron de la vida. Muchas gracias.